Conferencia Foro MIPE, liderando el desarrollo del país. Sábado 6 de febrero, 7 de la noche. Organiza Convergencia, peruanicemos con unidad. Gracias, señor director. Manuel Cotillo, por favor. Sí. Continúa. Sí, tuvimos una fatal interrupción. Señalaba de que con muchos de los que están aquí participando nos conocemos de hace 30, 35, 40 años. Y desde hace tiempo lo que hemos intercambiado son ideas, sentimientos, ¿no? Y hemos estado de repente compartiendo espacios políticos, sociales, similares, comunes. Y siempre hablamos, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Muchos de los que estaban con nosotros ya se fueron. Y se fueron ellos hablando, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Vamos a transformar la realidad. Y el tema y el temor es de que también nosotros, nuestra generación, se vaya diciendo lo mismo. Entonces no es un tema de que es imposible cambiar, sino el gran problema que tuvo nuestras generaciones, las nuestras y las anteriores, fuimos incapaces de articular factores de poder real. No fuimos capaces, y cuando la tuvimos, como el caso de Izquierda Unida, fuimos tan irresponsables de destruirla, teniendo un instrumento tan valioso en la mano, no la supimos cuidar y con ella justamente resolver muchos de los problemas que hoy discutimos. ¿De qué vale? Yo me pongo a pensar, cuando veo los hospitales, lo desastroso, cómo están funcionando, cuando veo los colegios, cuando yo digo, y me pongo a lamentar, me pongo a decir, pero yo mismo me respondo, esos hospitales están así por nuestra culpa. Esos colegios están así por nuestra culpa. ¿Por qué? Porque al ser incapaces nosotros de convertirnos en un factor de poder de gobierno, hemos permitido que unos sinvergüenzas, unos incapaces, unos rateros entren al Estado, entren al gobierno y manejen las cosas del Estado. ¿Y nosotros dónde hemos estado? Mirando, quejándonos, quejándonos, quejándonos. Lo mismo sucede en el tema de los microempresarios. En el caso de los microempresarios, vemos más del 95% de las unidades económicas son microempresas. ¿Cuántos millones de peruanos estamos inmersos dentro de este sector? Millones, la mayoría. Y sin embargo, no somos un poder organizado, no somos un factor realmente de peso que arrincone gobiernos, que logre imponer, logre conquistar políticas públicas en favor de este sector. Lo que se consigue es muy poco, siendo un sector importante socialmente. Económicamente, macroeconómicamente se ríen. ¿Por qué? Porque el aporte es pequeño. Pero socialmente le resolvemos el problema al gobierno, al Estado, el problema del empleo principalmente. Le resolvemos. En otros países, cuando no hay empleo, el gobierno es el que tiene el problema en las manos, tiene que buscar seguro de desempleo, tiene que ver maneras distintas cómo resuelve el problema del empleo. Aquí, la microempresa le resuelve el problema social del empleo en sus precarias condiciones, pero le resuelve el problema al Estado. Entonces, por lo tanto, aquí hay dos apuestas. Una apuesta a nivel del sector microempresarial que tiene que tomar conciencia de su poder, de su poder. Cuando tome conciencia de su poder, va a apostar por niveles de descentralización. Hoy día lo señalaba uno de los compañeros, ¿no?, de que están multiplicados las organizaciones representativas gremiales de los microempresarios. ¡Qué tragedia! Al estar desarticulados, divide y reinarás, realmente siendo un potente sector, al estar divididos, prácticamente no son nada, no son una fuerza que pueda realmente arrinconar a los gobiernos de turno. Entonces, por lo tanto, ahí creo que hay un reto que el sector microempresarial tiene, que el sector microempresa, pymes, tiene que tomar conciencia de su peso, de su importancia social y posteriormente de su importancia política, tiene que buscar un nivel de centralización y convertirse en una fuerza no solamente económica, sino una fuerza política con incidencia en la política del Estado. No estoy planteando con ello que se organice políticamente, puramente microempresarial, pero sí que sus banderas estén incorporadas, como ya lo están siendo en muchas de las organizaciones. Otro punto que saludo es, muchos de nosotros hemos estado, yo por lo menos he estado 20 años mirando desde el balcón, cómo se resolvían las cosas en el terreno político.
pero he llegado a la conclusión de que si todos estamos en la misma postura, simplemente hablamos, criticamos, decimos que resuelvan, mira cómo se llevan el dinero, cómo invierten en cosas no secundarias, que no sirven, cómo se llevan el dinero, las riquezas, y no actuamos, somos cómplices de ello. Entonces, por lo tanto, mi decisión a estas alturas de mi vida fue, tengo que retomar la actividad política, tengo que regresar a las trincheras, así sea lo último que haga, que es mi compromiso es contribuir a que se articule una organización política, contribuir a que se organice un gran partido que haga posible por lo menos las transformaciones básicas, no todo el rollo, no todo el plan máximo, por lo menos el plan mínimo. Entonces, yo creo que tiene que haber un nivel de toma de conciencia, por lo menos de nuestra generación, contribuir a articular fuerzas. Entonces, por eso yo saludo a Perú Libre, a Runa, a Nuevo Perú, que son los intentos, los esfuerzos por darle organicidad a toda esta aspiración de cambio y transformación. Entonces, fortalezcamos esas expresiones orgánicas, no los destruyamos. Por eso una crítica fraternal a Luis Valer, que es el rollo antiguo, empezar a desvalorizar, a aniquilar, a aplastar, a anular las opciones, sin haber por lo menos logrado nada importante. Cuando la opción está en camino de tomar cuerpo, jalarle la pata para que se caiga y no hayan alternativas reales. No se puede descalificar. Yo por lo menos ahí le hago una crítica fraternal. Yo participo en el equipo de microempresa de Nuevo Perú y todo lo que dice Luis es una cosa, yo lo conozco a Luis Valer, hemos compartido tareas. Le digo, es un criterio muy conservador de nuestra vieja izquierda, con perjuicios, que así no se logran cambios. Tenemos que romper esquemas, tenemos que apostar por algo. Yo quiero irme de este mundo, habiendo por lo menos destrozado, derrotado el hambre, la pobreza extrema. No me quiero ir de este mundo habiendo sido incapaz de haber contribuido a forjar una alternativa política, por lo menos que haya derrotado esos males. Lo que no se puede hacer es ser cómplices de que eso exista, existiendo nosotros con las posibilidades de poder, por lo menos mínimamente, haber aniquilado esos males, esas tragedias del país. ¿Es posible? Sí es posible. Sí es posible. Podemos cambiar muchas cosas, no podremos cambiar todo, pero podemos por lo menos cambiar algunos aspectos de nuestra trayectoria. Y lo importante es Perú Libre, Nuevo Perú, como expresiones orgánicas del campo popular. No impulsemos ni estimulemos la bronca entre ellos, al contrario, como está haciendo Convergencia, juntando, que haya una confianza, que hayan acercamientos, que hayan coincidencias en algún momento. ¿Para qué? Porque eso va a ser necesario. Eso va a ser necesario. Tomemos en cuenta las experiencias del entorno de los países cercanos. Entonces, no propiciemos la bronca entre uno y el otro. Eso es fácil. Eso es fácil. Eso es siempre ha sido el camino de la destrucción. No, aquí lo que necesitamos son constructores. Por eso, y para terminar, les digo de que mi apuesta con todas las fuerzas es por la juventud. Tenemos que forjar nuevos líderes, tenemos que forjar nuevos cuadros, preparar, ahí invertir. Los viejos tenemos que invertir nuestra experiencia, nuestros conocimientos en los jóvenes. Ya no aspiremos nosotros a ser los protagonistas de la política. Eso es egoísmo, eso es ser poco realista, es ser poco leal. Aquí tiene que haber una apuesta con todo por los jóvenes. Invirtamos ahí todo nuestro tiempo, el tiempo que nos queda, porque de ellos tienen que salir, ¿no?, los nuevos líderes que conduzcan este proceso. Ya nosotros tuvimos nuestra oportunidad, con mala suerte, buena suerte, con responsabilidad directa o indirecta, pero nuestra generación fue responsable de que el pueblo no tuviera, no gozara, no probara lo que significan cambios, procesos, ¿no?, de justicia, por lo menos en fases iniciales o en aspectos importantes que ahora vemos como tremendos males. Eso es lo que quería más o menos aportar y hacer un llamado a todos de que contribuyamos a la unidad del pueblo, contribuyamos a forjar organizaciones verdaderas y
tengamos la capacidad de cambiar no esta realidad donde solamente siempre vemos que otros llegan al gobierno, llegan al Estado y no hacen lo que queremos, lo que aspiramos. Si es factible cambiar algunas cosas, por lo menos derrotar el hambre, derrotar la extrema pobreza, no tener mínimas condiciones de vida para los peruanos, es posible. Allí no se está generando ya un cambio, pero trascendental, total, no. Pero por lo menos que la gente mínimamente viva con cierta dignidad. Eso lo podemos lograr. Gracias, Camilo, y gracias a Muchas los gracias amigos que han tenido Manuel la paz. Cotillo, a los expositores. Entonces, y también agradecer a Convergencia, ¿no? A esta organización política que la fundó Hernán, la fundó Fernando, la fundó diversas instituciones como IPESAN, como el Círculo Internacionalista José Carlos Mariátegui, del cual yo también pertenezco. Entonces, considero que es un esfuerzo, Convergencia, de Fernando, de Hernán, de Raúl More, de algunos otros compañeros, y al que nos sumamos también nosotros personalmente dentro de las conferencias, dar ese aporte para que se viabilice y para que podamos estar conectados, pero también las conferencias tienen un matiz político, porque de eso se trata, integrar, nuclearnos, converger, y como lo ha dicho Fernando, ¿no? Forjar una nueva clase política es muy importante. Y esta clase política se encuentra acá. Oscar Lira, Marco Loaiza, Hernán González, Fernando González, Manuel Cotillo, Lucho Valer y otros compañeros que nos han acompañado y nos acompañarán. Sonia García, candidata por Runa, un gran elemento, porque también es candidata a la vicepresidencia. Entonces, ¿qué tan importante es su liderazgo? Porque también es gestora MIPE, mujer y candidata a la vicepresidencia. Entonces, tenemos una aliada muy importante, unos aliados muy importantes, que es el Foro MIPE, el Frente Nacional de Gremios, Runa, porque también dentro del Foro MIPE hay una corriente que está trabajando con Runa. De la misma manera, tenemos a Juntos por el Perú, identificando claramente al compañero Sergio Tejada, Manuel Cotillo, que también nos precisa que está trabajando con Nuevo Perú. Entonces, Convergencia se está convirtiendo en esta mesa de diálogo a través de las conferencias, en esta mesa de diálogo que necesita el Perú. Necesitamos reconstruir una columna de cuadros histórica. Y como lo dijo Luis Valer, que no sean traidores, que sean leales a un proyecto. ¿Qué pasó con Izquierda Unida? Hoy llamada Izquierda Destruida. ¿Qué pasó con ese liderazgo? Entonces, desde Convergencia, esa es la inspiración. Unificar a las fuerzas sociales y progresistas, socialistas, guevaristas, maduristas, chavistas, latinoamericana, prorrusa, pro-Corea, pro-desarrollo, porque eso es lo que queremos, desarrollo para el país. Considero que iniciamos la primera rueda de conclusiones o de aportes significativos con Hernán González. Doctor Hernán, ¿se encuentra por ahí? Hernán. Aló, sí. Sí, ¿me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí, Hernán, sí. Bueno, creo que debemos saludar que estamos transformando las redes en un espacio de debate, no solamente de crítica, no solamente de queja o de denuncia. Estamos construyendo desde las propias redes un instrumento que nos permita realmente abrir el debate nacional. Es un paso muy importante, porque han surgido muchos colectivos y hay muchos colectivos. La importancia es de que todos estos colectivos se conviertan en parte de esta mesa, de esta plataforma, de esta organización, en el cual participan, ¿no?,
para desarrollar un debate completamente respetuoso, abierto, y que está en el objetivo de construir una nueva clase, una clase dirigente que sea capaz verdaderamente de transformar el país. Manuel decía justamente, hemos fracasado porque no hemos construido los instrumentos del poder. Lógicamente, el que hemos dado es un pasito bien pequeño, todavía es muy pequeño, debe ampliarse más. Es decir, a decir las cosas a viva voz, pero con respeto, con el sentido de unidad, en el sentido de construir realmente el proyecto histórico de la peruanidad, que tanto necesitamos, no solamente en las ideas, sino en la acción. Otro aspecto positivo que yo quisiera resaltar acá es que estamos reconociendo un sector, el de las MIPES, un sector que significa más del 90% de la población peruana. Es un sector muy importante. Dentro de las pequeñas empresas, las MIPES significan más de ese 92% de la población peruana, dentro de las pequeñas, dentro del empresariado nacional. Es un sector enorme. Entonces, es parte del problema nacional. Cuando hablamos del problema nacional, así conforme Mariátegui hablaba del problema del indio, el problema de la tierra, el problema de la servidumbre, hoy día la nueva connotación del problema nacional es este. Estamos tocando respecto a la visión actual del Perú. Creo que ese es un segundo aspecto positivo que yo quisiera resaltar en esta reunión. ¿Te cortó? Sí, te escuchamos. Hay alguna interferencia, pero lo escuchamos, doctor. Ya. Bueno, creo que también habría que desarrollar lo que ha señalado tanto Valer como, como Manuel Cotillo. Se necesitan factores subjetivos y objetivos para construir los instrumentos de lucha por gobierno y poder en este país. Los instrumentos subjetivos es la armación del imaginario, del ideario, del programa, de la ideología, de la filosofía, de la cosmovisión, que constituye el factor subjetivo que nos da identidad en torno a un proyecto. Pero necesitamos los factores también objetivos. Entre los factores objetivos hay que seguir fortaleciendo la capacidad de lucha en el terreno de las ideas. Ese es un factor muy importante. Si nosotros tenemos un nivel de relación para poder articular, por ejemplo, revista, la televisión digital, integrarnos a un medio de comunicación, conforme yo lo decía, tal vez exitosa, ¿no? O algún medio de comunicación con el cual podamos abrirnos un espacio mucho mayor y este espacio pueda tener ese nivel de articulación para llegar a esos niveles que tienen relaciones directas con las repetidoras en todo el país, estaríamos abriendo un espacio mayor. Nuestra capacidad sería mucho mayor para impulsar, ¿no?, el debate y la lucha de las ideas. Pero también necesitamos, conforme dice Lucho Valor, coincido allí, importante, necesitamos organizarnos económicamente. Está demostrado que si no existe un desarrollo económico en base a alianzas, no es posible desarrollar un proyecto político. Si no, lo contrario, dependes, como lo dependen algunas organizaciones,
de las ONGs. Y las ONGs dependen de sus matrices, que son las que aceptan sus proyectos y sus orientaciones. Y de una u otra manera, ellos son los que, en vez de ayudar, muchas veces, ¿no? Dificultan el proceso. Entonces, necesitamos generar una alternativa de articulación económica. Y eso se hace desde un punto de vista empresarial. Las características pueden variar, pueden ser asociativas, pueden ser cooperativas, pueden ser diversas, pero se necesita que exista una unidad en este terreno. Y por lo tanto, la solidaridad no es un tema simplemente de decir yo doy, sino es un problema principal de reciprocidad. Por eso en esta propuesta de ir hacia una economía nacional de mercado, tenemos que ver de que nosotros vemos su límite en cuanto que plantea el liberalismo basado exclusivamente en la empresa privada, exclusivamente en la propiedad privada, en la empresa privada y propiamente en ese terreno. El desbalance que hay enorme en el país respecto a la micro, pequeña empresa para poder articularse, desarrollarse, poder potenciarse, poder generar valor agregado, integrarse al país, desarrollar el mercado interno, no lo puede hacer por simple acción individual. No lo puede hacer. Así las familias son la base, pero no va a poder porque la exigencia que hay, las distancias de tiempo, la exigencia de los tiempos, los cambios que existen. Necesitamos entrar en una alta velocidad y por lo tanto es importante reconocer el nuevo rol que tenemos que asignarle al Estado. Por eso la visión de la economía mixta, y no solamente en estos tiempos, la relación entre el Estado, el mercado, el Estado y la sociedad, es el Estado y la comunidad científica. Es el Estado y en lo que significa la creación de una integración sudamericana. Por eso la disputa se da en esos campos, en esos terrenos y otros más, pero básicamente a partir de la economía mixta. Pero la concepción debe estar basada en la asociatividad, porque lo que ha hecho que exista hoy día distintos grupos, distintos gremios separados, todo ese individualismo, ese protagonismo propio. Entonces, no existe la visión que parte de nuestra cultura, que es básicamente comunera. Pero la visión comunera, desarrollada en estos tiempos, creo que planteo que es la asociatividad. Y tenemos que ir a un alto nivel de asociatividad para poder articularse. Y la asociatividad no fracasa si es que existe el interés irracional del individualismo y la apropiación basada en el pillaje. Por lo tanto, tenemos que combatir culturalmente, ideológicamente, en la concepción, esa forma. Ahora, la relación con el Estado no puede ser asistencialista, no puede ser populista. Entonces, ahí es la reciprocidad. Entonces, esta visión de economía mixta en un nuevo contexto, tiene que tomar en cuenta la importancia de la asociatividad, sin negar la propiedad privada, sin negar la iniciativa privada, las iniciativas particulares, la innovación, la inventiva, todo eso. Pero tenemos que ir básicamente a sostener, a impulsar la asociatividad, la reciprocidad. Ahora, Valera, me parece bien cuando ha señalado los valores que sirvieron para desarrollar una filosofía que sirvió para la organización, ¿no?, de la sociedad del Tahuantinsuyo y de los pueblos originarios. Pero eso habría que incorporar, por ejemplo, hemos muchas veces conversado aquí con algunos miembros de Convergencia, lo que significa la moral de productores, la importancia de la moral de productores, la importancia de lo que significa el binomio hombre-naturaleza. Hoy día en estos tiempos es muy importante
recuperar esa base de la cosmovisión, el respeto que hay entre el hombre y la naturaleza, para asumir lo que significa la lucha actual frente a los problemas del calentamiento global. Entonces, hay aspectos muy importantes que están señalados como parte de la cosmovisión, ¿no?, andina y de los pueblos andino-amazónicos y de los pueblos originarios. Entonces, ahora, yo creo que los demás temas que están planteados, yo creo que son una serie de aportes, de contribuciones. Yo creo que Marco, el compañero Lira, ha expuesto el programa de Runda. Muchos de los aspectos, yo considero, cuando señala de que realmente la micro y pequeña empresa aporta realmente al empleo. Muchas de ellas destacan en el mercado no solamente nacional, en el mercado internacional. Muchas de ellas logran realmente tener una capacidad de recuperación, de desarrollar dentro de ellos mismos experiencias contracíclicas, y hay respuestas. Es cierto, hay una trayectoria, no solamente de pequeños empresarios o micro pymes, sino también de la propia economía familiar. ¿Cuántas familias han progresado en base al autoempleo? Eso es nuestro pueblo, esa es su cultura, de esos valores fundamentales, de esa capacidad de generar una resistencia milenaria. Nuestros pueblos tienen esa capacidad de resistencia y de transformación. Hay esa fuente que está ahí presente. Yo reconozco lo que destaca ahí Oscar Lira. Y creo que muchos de los elementos que se plantean en el programa son bastante importantes. Yo creo que debemos incorporarlos al conjunto de las fuerzas políticas, porque las propuestas no son para, podríamos decir, organizaciones, ¿no? Para una organización, es para construir un proyecto histórico de la peruanía. Impongo, para mí, ¿no? La construcción de una clase dirigente es que todos aportemos a la construcción de ese programa, de ese proyecto de peruanía, donde todos somos parte. Solo así vamos a sentirnos unidos y vamos a hacer un proceso de convergencia en la construcción del factor intelectual, teórico, orgánico. Hay otro elemento que me parece, para terminar ya, es el tema de la corrupción. Vuelvo a insistir que hay que diferenciar entre aquella corrupción que es sistémica y que es de copamiento del aparato del Estado. Hay que identificarla como criminalidad organizada. Los costos que le hace a la nación, los costos que le hace a los pueblos, los costos de retraso son graves. Eso no quiere decir que minimicemos la otra corrupción, que prácticamente es menor, que se da, ¿no? Por ejemplo, un policía va, pide una coima, ¿no? Eso no es, o sea, no se puede decir, bueno, eso no es corrupción, ¿no? Es corrupción, pero hay que hacer una distinción entre aquella que adquiere las características de criminalidad organizada por su impacto, por su incidencia. Entonces, esa es parte de la criminalidad organizada que en el país tiene que necesariamente enfrentarse. Va a ser ejemplar que se tomen decisiones como las que se están planteando con el retiro del Pacto de San José. Es decir, para que realmente se pueda verdaderamente sancionar a quienes ocupen ese lugar. Lo otro, el blindaje presidencial por un excesivo presidencialismo tiene que modificarse. Y por otro lado, la corrupción no es solamente de los funcionarios públicos que desvían fondos públicos. Está involucrado el sector empresarial que actúa en relación con todo este sistema. Entonces, tenemos que tocar en su conjunto ese problema.
Bueno, yo saludo esta reunión y realmente bastante importante, todas las intervenciones, como la que ha señalado Fernando, coincidimos plenamente en la importancia de la clase dirigente, en la cual Convergencia está haciendo sus pequeños esfuerzos o sus esfuerzos, y esperamos que podamos ampliar todo esto hacia un nivel cada vez mucho mayor y pueda extenderse mucho mayor en el país. Gracias. Gracias, Hernán. Oscar Lira, ¿estás ahí, por favor, para que continúe con esta segunda ronda ya para conclusiones? Oscar, Oscar, ¿estás ahí? Lucho Valer, ¿estás ahí, Lucho? Luis Valer, ¿estás ahí? Fernando. Sí. Estoy aquí todavía, Ah, estimado amigo. Sí. Lucho, por favor. Sí. Coincido en realidad con el resumen que ha hecho Fernando, Hernán. Yo creo que tenemos un gran reto por adelante. Cuando yo me refiero a los problemas repetitivos de las experiencias que hemos pasado, aterrizo en los hechos y en las cosas que uno descubre. Esas cosas se requiere ser analizada detalladamente para no volver a cometer errores y tras errores. Lo que ha dicho Manuel, una cuestión muy puntual, Izquierda Unida fue destruido efectivamente por nosotros y eso hay que reconocerlo. Y no hemos logrado hasta ahora hacer ese gran esfuerzo de unidad. La palabra de unidad francamente ha quedado trillada. Entonces creo que la palabra de converger es interesante porque creo que cuando se ha señalado la necesidad de invitar a otros compañeros que están diseminados, ¿no? Por ejemplo, yo por necesidad, cuando tuve problemas, me hubiera gustado que esté aquí el exalcalde de San Martín con Susana Villarán, ¿no? Yo soy militante del movimiento social. Dejé de ser militante de un partido político al ver que no funcionaba vinculándose al movimiento social, ayudándola a resolver sus problemas, sino más bien utilizándola. Entonces, eso fue lo que, ese que yo me aparte, pero sin dejar mis visiones mariateguistas, ¿no? Y en esa lógica, entonces, se genera todo un problema historial, como todos sabemos, y bueno, de ese tipo de cosas es el que yo trato de ver, que tengo temor que nuevamente haya una decepción, ¿no? Con una izquierda que de repente logre ganar. ¿Dónde está el equipo técnico? ¿Quiénes gobernarían? ¿Quiénes serían los grandes funcionarios de los ministerios? ¿Los que vienen de las ONGs? Con el perdón de los compañeros y compañeros que tienen esa experiencia. Pero acá no creo que no son iguales como los demás que han pasado y que hay, ¿no? Entonces, yo señalo estas cosas porque necesitamos discernir bien. Por ejemplo, cuando hablo de la necesidad de armar un brazo económico basado de repente en una empresa social, es que necesitamos seleccionar hombres y personas que tengan visión empresarial de largo plazo, no en la visión individualista del utilitarismo que también existe en la micro y pequeña empresa, y de los técnicos y profesionales que están ligados a ello, ¿no? Yo creo, este es un reto, en todo caso, personalmente, para mí es un honor estar discutiendo con ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Lucho. Más bien, para nosotros tenerte también con tu prestigio, como también un hombre que ha estado en la Municipalidad Metropolitana de Lima, un funcionario que ha llegado por elección popular, por elecciones. Para nosotros también es un honor tenerte en esta mesa de diálogo, al igual que Fernando, al igual que Hernán, también que ha sido en su oportunidad, han llegado también a la estructura del Estado por elección pública. Continuamos con Fernando, buenas
noches. Sí, Tus conclusiones, por favor. Ya. sí. Considero de que la experiencia que hemos compartido con Manuel, con Luis, con Hernán, con Raúl, More y con miles de compañeros son más de 5 décadas. Yo le puedo decir lo siguiente de que hoy el reto es cómo generamos riqueza y cómo somos capaces de saberla redistribuir, construyendo empresa desde un punto de vista cooperativo, como lo hemos conversado con Lucho. Ese es un primer proyecto que debe servirnos para después rearticularlos en un proceso con la comunidad peruana en el exterior. Ese va a ser el proyecto Perú-Italia. Ahí va a ser nuestro primer reto, como se dice, ponernos en la cancha, las ideas, el espíritu, la cosmovisión, nuestra mirada, todo ello. Y esa experiencia aparentemente pequeña es la que va a posibilitar nuevas semillas, porque hay cientos de experiencias, de iniciativas, pero no hay una iniciativa como la que hemos estado conversando con Lucho, la que sea la expresión de nuestra visión del Perú que queremos. Ese es un elemento importante. Generar riqueza, redistribuirla, articulándola dentro del proceso mundial. Otro segundo elemento es, he tomado la iniciativa de tener un medio de comunicación, hemos conversado con Camilo, con Tito, y mi sugerencia es que tengamos la fuerza de generar una editora. Tomo la iniciativa del periódico porque es muy importante que tengamos un instrumento que pueda salir a las calles a conversar, y es lo que a mí me gusta, conversar con la gente, dialogar con la gente, caminar y hacer vida política con nuestro pueblo, dialogar con ellos. Eso es parte de mi fortaleza. La vida del político no muere porque tiene 50, 70, 80 años. Muere cuando dejó de hacer política. Yo no he dejado de hacer política. Se destruyó Izquierda Unida. Tomamos la iniciativa de fundar Nuevo Perú. Se hizo crisis Nuevo Perú. Francamente, fue un momento de descanso. Viajé al extranjero, fundé el Círculo Internacionalista en Italia. El Círculo Internacionalista, me afirmé en el proceso, retorné al Perú y estuve en ese proceso muchos años, y después nos reencontramos en un nuevo espacio después de la comunicación que hice el Acuerdo Nacional, que el Perú va a tener extrema pobreza hasta el 2050. Eso ya como se dice, me levantó, decir, este Perú está dirigido francamente a la barbarie en nuestro país. Y lo he dicho bien claro, hoy la clase política tiene que ser cuestionada en su integridad. Si no, no somos capaces de constituir una nueva clase dirigente. De ahí para adelante conocen mis opiniones, mis sugerencias, que quiere articular una nueva clase. Y eso significa refundar una nueva intelectualidad. Nuestros amigos intelectuales que hoy día no quieren salir a la defensa de su propuesta del Acuerdo Nacional, va a ser parte de nuestra batalla de ideas. Unos se asolapan, se esconden, porque yo también ya pasé esa experiencia en el mundo empresarial. Y esa fue la diferencia con Fernando Villarán. Fernando Villarán nunca estuvo de acuerdo con un trabajo asociativo, estuvo de acuerdo con más la iniciativa más individual,